Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este seminario. Vamos a ir comenzando con la presentación. Mi nombre es Olga Lapkina. Trabajo en la Real Federación Española de Asociaciones del Ganado Selecto en Departamento Internacional y soy encargada del proyecto Livestock Genetics from Spain, que se encarga de la promoción y la venta de la genética animal de razas españolas a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar sobre inseminación artificial en razas de vacuno autóctonas y congelación de semen en campo. Para ello, contamos con veterinario y especialista en producción bovina Pablo Iglesias Santiago, que también trabaja en Laboratorio Zootecnia en Salamanca y también es director técnico veterinario de Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia. A todos los asistentes veréis en la parte inferior de sus pantallas una serie de comandos. Por favor, hay una que se llama preguntas y respuestas y ahí podéis escribir todas las dudas y preguntas que tengáis. Y al final de la presentación os contestaremos a todas esas dudas. Y ahora, Pablo, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero quería agradecer a FEAGAS que hayan contado conmigo para dar este seminario. Y lo segundo, agradeceros a todos los que estáis aquí viendo. Y bueno, voy a intentar explicaros la inseminación artificial en razas autóctonas y la congelación del semen en el campo. Son dos temas bastante amplios, pero bueno, lo he intentado reducir un poco y espero no pasarme del tiempo delimitado. En cuanto al índice que vamos a llevar, vamos a empezar hablando sobre la inseminación artificial. Haremos un pequeño recuerdo anatómico y fisiológico, las técnicas y el material que necesitamos, el manejo y las instalaciones en estas razas, así como las ventajas y limitaciones, y la sincronización que se puede realizar y el semen a utilizar. Para empezar, como pequeño recuerdo anatómico, el aparato reproductor de la hembra en bovinos se diferencia en unas cuantas partes. La primera es la vulva, que es la parte más externa, que son los labios que vemos desde fuera. Esta vulva se continúa con el vestíbulo vaginal, que es lo que diferencia de la vulva a la vagina. ¿Vale? En el vestíbulo vaginal, aunque en esta imagen no aparezca, es donde podemos encontrar el orificio uretral, que con eso hay que tener un poco de cuidado en la inseminación, que un poquito más adelante os lo comentaré. En cuanto a la vagina es la siguiente parte, que se inicia tras el vestíbulo vaginal y es el receptáculo natural del semen. Cuando realizamos monta natural, el semen del toro se queda aquí en la vagina y luego ya asciende hacia el ovario. La siguiente parte, que es la parte, por así decirlo, más importante o más complicada a la hora de inseminar, es el cervix o el cuello del útero. Está formado por unos anillos, ¿vale? Entre 2 y 5 anillos, y estos anillos se relajan un poco cuando la vaca está en celo, lo que es más fácil pasar el inyector de inseminación, y cuando no está en celo están un poquito más cerrados, con lo que es un poco más complicado pasarlos. Se pasan igual porque, por ejemplo, para poner embriones tendríamos que pasar este cervix a los 7 días del celo, pero bueno, es algo más complicado. Y la siguiente parte, que es la otra parte que más nos interesa, sobre todo al principio, cuando tenemos poca experiencia, es esta parte que es el cuerpo del útero, ¿vale? Aquí empieza el útero, que mide entre 2 y 4 centímetros. Es lo que llamamos el blanco del inseminador, que es donde tiene que llegar la varilla, el inyector de inseminación, tiene que llegar hasta aquí y aquí depositar el semen. ¿Vale? La siguiente parte es el cuerno del útero. En vacas es bicornual, tienen dos cuernos, el izquierdo y el derecho. Por lo general están curvados, como vemos en esta imagen, y están curvados hacia ventral, hacia abajo. Cuando se tiene un poquito más de experiencia y un poquito más de mano a la hora de inseminar, el inyector podemos depositar el semen en el cuerno del útero, al inicio del cuerno del útero, la mitad de la pajuela de semen en un cuerno y la otra mitad en otro cuerno. Y, por ejemplo, cuando se ponen embriones, el inyector tiene que llegar por lo menos hasta el segundo o el tercer tercio del cuerno del útero. Y el embrión tendría que quedar por aquí, más o menos. ¿Vale? La siguiente parte, que ya a nivel de la inseminación nos interesa menos, que es el oviducto, que es lo que continúa con el cuerno y es lo que une el cuerno uterino con el ovario. Y es el encargado de transportar tanto los espermatozoides como el óvulo o el embrión. Y luego, por último, el ovario, que es la glándula encargada de regular la vida sexual de la hembra. ¿Vale? Del ovario nos quedamos con dos conceptos, que es el folículo y el cuerpo lúteo.
que es lo que se produce dentro del ovario, el folículo que genera estrógenos y el cuerpo lúteo que genera progesterona. En cuanto a un recuerdo fisiológico, decir que las vacas pueden estar de dos maneras, o ciclando o sin ciclar. Cuando no están ciclando significa que están en anestro. Hay 4 tipos de anestro: anestro de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Dependiendo de por qué esté producido el anestro, si es un anestro alimenticio, si es un anestro después de parir, pues se identifican con cada uno de los tipos de anestro que hay. En este caso las vacas no están ciclando, quiero decir, no salen a celo, no están madurando los folículos. Entonces, cuando las vacas están en anestro no se pueden inseminar, hay que hacerles un protocolo, un tratamiento para que empiecen a ciclar y a salir a celo. Y cuando están ciclando, el ciclo normal de las vacas tiene 4 partes: el proestro, el estro, el metaestro y el diestro. Y bueno, a la hora de la inseminación artificial, los que nos interesan son los 2 primeros, el proestro y el estro, ¿vale? El proestro es una fase folicular, es la fase en la que se está madurando el folículo, que al final es el que va a provocar la maduración final y la ovulación, ¿vale? Es una fase folicular, por eso, por la presencia de un folículo y porque al tener un folículo lo que estamos generando es estradiol, estrógenos, que son los que van a generar los estrógenos, los signos de celo, ¿vale? Es una etapa que dura entre 2 y 3 días, dependiendo de los animales, y luego pasa el estro. El estro es la fase donde habría que inseminar a la vaca, es una fase folicular en la que termina la maduración del folículo, dura entre 8 y 24 horas y se caracteriza porque aquí es donde realmente se ven los signos de celo y es donde hay que inseminar la vaca, ¿vale? Luego iría el metaestro y el diestro, que son 2 fases luteales en los que lo que se realiza, lo que se agrega es progesterona. La progesterona lo que provoca dentro del aparato reproductor es que está frenando esa maduración de los folículos y entonces no acaban de madurar. Y entonces hay una degeneración y no acaban de madurar los folículos. Hasta que la progesterona cae justo al terminar el diestro, al empezar el proestro, por un pico de LH, que lo vemos aquí, un pico de la hormona luteinizante, y en ese momento ese folículo que esté madurando es el que acaba la ovulación y es el que acaba la maduración y es el que va a ovular en el metaestro. Bien, esto lo he pasado un poquillo rápido porque, bueno, al final es un recuerdo con el que nos tenemos que quedar con estas cosas un poco más importantes. En cuanto a la técnica de la inseminación artificial, bueno, pues la técnica de la inseminación artificial es introducir semen fresco o congelado en el cuerpo o en el cuerno del útero, como hemos dicho, introduciendo la pistola o el inyector de la inseminación a través de la vulva, atravesando la vagina y pasando los anillos del cervix. El material que necesitamos: dosis de semen, imprescindible, y tanque de nitrógeno para guardar esas dosis de semen. Descongelador de pajuelas o también nos vale un vaso térmico en el que tengamos agua entre 35 y 37 grados. Tijeras o cortador de pajuelas, guantes largos de inseminación, guantes cortos, papel y agua, pistola o inyector de inseminación, vainas de inseminación y camisas sanitarias. En cuanto a la técnica, bueno, pues una vez que está la vaca metida en la manga de manejo, hay que sacar la pajuela del tanque e introducirla en el descongelador de pajuelas o en el vaso térmico que tengamos, ¿vale? Esa pajuela, después de 1 minuto, que es lo que tarda en descongelarse la pajuela, se introduce en el inyector, se corta la parte de arriba de la pajuela y se coloca la vaina de inseminación y la camisa sanitaria. La camisa sanitaria es un plástico que protege a la vaina de inseminación y que se retira cuando ya estamos dentro del aparato reproductor de la hembra. Siempre el inyector de inseminación hay que mantenerlo a una temperatura constante porque lo que más sufre el semen son los shock térmicos, los cambios térmicos. Entonces siempre hay unas especie de mochilas que te lo mantienen a 35 o 37 grados y es lo más adecuado para mantener los inyectores. Cuando ya lo tenemos montado, hay que limpiar bien la vagina, la vulva de la vaca con papel, en el caso de que tuviera mucha suciedad e incluso con agua. Y luego introducir la mano no dominante por el recto para realizar una palpación transrectal. ¿Por qué digo la mano no dominante? A mí desde el principio me enseñaron que la mano con la que se realiza la palpación rectal es la mano no dominante porque es en la que tienes más sensibilidad y es con la que más vas a notar las estructuras.
Una vez que tienes la mano dentro y has localizado las estructuras, has localizado la vagina, el cuello y el cuerpo del útero, introduces el inyector. Hay que introducirlo un poquito hacia arriba, por lo que os comentaba antes. Este es el orificio uretral, entonces si lo introducimos un poco horizontal o incluso ventral, nos podríamos ir hacia el orificio uretral y evidentemente por ahí no tiene que ir el inyector. Entonces lo introducimos de manera dorsal y luego ya lo ponemos en posición horizontal hasta llegar al cervix. Una vez que tenemos la punta del inyector en el cervix, tiramos de la camisa sanitaria, no sé si se aprecia aquí, este plástico es la camisa sanitaria, tiramos de esa camisa sanitaria hacia atrás, porque esta camisa lo que hace es evitar que aunque hayamos limpiado, siempre puede haber algo de suciedad en la vagina, entonces para que la suciedad no se introduzca dentro del cervix. ¿Vale? Y cuando tenemos la punta del inyector en el cervix, lo que tenemos que mover para pasar esos anillos es la mano que tenemos dentro, la mano con la que hacemos la palpación rectal. ¿Vale? Nunca tenemos que intentar no mover el inyector, porque el inyector al moverlo puede provocar pequeñas hemorragias y pequeñas laceraciones en la entrada del cervix, y eso al final es un inconveniente tanto para la preñez como para la vaca, que le puede provocar un daño. Y al final lo que se traduce en una infertilidad, ¿vale? Cuando hemos conseguido pasar esos anillos, luego justo de pasar los anillos, vamos a estar en el cuerpo del útero y ahí es donde tenemos que depositar el semen. Como os decía antes, si tenemos un poquito más de experiencia, si tenemos ya un poquito más de mano, hemos inseminado muchas vacas, podemos intentar coger los cuernos uterinos, estirarlos un poco, primero uno y luego el otro, y meternos con el inyector dentro del cuerno hasta pues, a la mitad del cuerno y dentro del cuerno inyectar la mitad de la pajuela en un cuerno y la otra mitad en el otro cuerno. ¿Vale? Cuando ya hemos depositado todo el semen, sacamos el inyector y quitamos la camisa sanitaria, quitamos el guante y lo tiramos todo. ¿Vale? Y esta sería la técnica de la inseminación. En cuanto al manejo y las instalaciones, bueno, el manejo. Necesitamos vacas que estén en una condición corporal adecuada. Una condición corporal adecuada es un 2,25 y un 3,75/5. En este cuadro que vemos aquí podemos ver vacas que van desde el 0, que están caquécticas, hasta vacas que van al 5, que están obesas. ¿Vale? Lo ideal sería entre un 2 y un 4. ¿Por qué? Las vacas que están en un 0 o en un 1 no van a ciclar, van a estar en un anestro alimentario, porque lo que necesitan las vacas es tener una buena condición corporal para que estén ciclando. Y las vacas que estén en un 5, que estén obesas, van a preñar muy mal y se va a inseminar muy mal esa vaca porque tiene una cantidad de grasa muy grande y entonces se va a inseminar mal y va a quedar muy peor preñada. ¿Vale? Desarrollo corporal adecuado, esto me refiero hablando de novillas. Cuando vamos a inseminar novillas, tenemos que tener en cuenta un poquito de la edad y el desarrollo que tienen esas novillas. Muchos compañeros, autores de artículos, defienden que una novilla tiene el desarrollo corporal adecuado cuando ha conseguido un 70% de su peso y de su peso adulto y un 70% de su alzada a la cruz adulta. Entonces, cuando esas novillas han conseguido esos valores, entonces ya pueden entrar en el lote de inseminación. La sanidad, cuando inseminamos o cuando vamos a inseminar una explotación, tenemos que asegurarnos que tiene una buena sanidad, que ya sea sangrando anteriormente a los animales para ver si hay alguna circulación del virus o asegurándonos de que en esa explotación se vacuna del IBR, del VD y controlando las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al complejo mineral vitamínico, bueno, es un añadido que nosotros lo estamos probando ahora en unos lotes de inseminación con razas avileñas, que estamos implementando un complemento mineral en la sincronización para ver si conseguimos subir algún punto de fertilidad. Al final esto tampoco es la panacea, ni vamos a conseguir subir 20 o 25 puntos, pero si conseguimos subir 2 o 3 puntos, pues bienvenido sea. Todo lo que sea mejorar, pues bienvenido sea.
Lo mismo hablo del fluxing alimentario. El fluxing alimentario no es imprescindible, no hay que hacer siempre un fluxing alimentario, que es aumentar la dosis de alimentación a esos animales que se van a inseminar, pero si lo hacemos y conseguimos aumentar a otro poquito la fertilidad final del rebaño de inseminación, pues también bienvenido sea el fluxing alimentario. En cuanto a la manejabilidad y docilidad, bueno, pues necesitamos animales que sean dóciles. No queremos vacas que vayan a saltar la manga, que estén nerviosas, que estén agitadas. Por eso es muy importante la manejabilidad. La manejabilidad, aquí me refiero en que las vacas no podemos conseguir una buena fertilidad en un lote de vacas que hayan entrado 2 veces en su vida a la manga. Entonces hay que meter las vacas por la manga. Hay que meter las vacas por la manga sin hacerlas sufrir, sin que se estresen. Cuando hemos estado haciendo un estudio que lo hicimos también con raza avileña, inseminamos muchas novillas, inseminamos 120 o 125 novillas, creo recordar, en 5 o 6 explotaciones. Y en esas explotaciones todos los vaqueros me decían lo mismo, que era que en la sincronización hay que meter las vacas muchas veces por la manga para luego inseminarlas y que iban a entrar mal. Bueno, yo solo le pedía que metieran a las vacas un par de veces antes de empezarlas a pinchar, antes de empezarlas a realizar el tratamiento de sincronización y que les echaran de comer después de la manga. Y en todas las explotaciones, en las 6 explotaciones, es decir, que el día de inseminar se inseminaron y entraron solas las vacas a la manga, sin necesidad de palos, de picas eléctricas ni nada. Esto hay que empezar a retirarlo sobre todo cuando vamos a hacer manejo reproductivo. No podemos estar utilizando picas eléctricas ni palos para que pasen los animales por la manga, porque al final lo que hacemos es que se estrese la vaca y que la fertilidad descienda brutalmente. Para ello necesitamos tener unas buenas instalaciones, tener una manga con una seguridad para técnicos y trabajadores. Yo siempre trabajo en manga porque trabajo todo en extensivo, yo trabajo todo con ganado de carne de extensivo y en cornadizas creo que trabajamos menos del 5% de los animales. Entonces necesitamos una manga que, lo dicho, sea segura, que nos asegure tanto a nosotros que estamos trabajando como veterinarios como a los trabajadores de las explotaciones que no van a tener ningún daño y no van a sufrir y que los animales pasen correctamente por la manga y tampoco tengan ningún daño. ¿Por qué hablo de puertas laterales? Bueno, una manga con puertas laterales, esta manga es de un ganadero nuestro que tiene puertas laterales en cada parte de la manga y también tiene puertas correderas. Esto te da una facilidad para el manejo increíble, porque un lote de inseminación, aquí por ejemplo hacemos ecografías, si está preñada va hacia un lado, si está vacía va hacia el otro, ¿vale? Y para hacer ecografías tiene una puerta corredera que no hace falta poner palo ni poner nada, y este hueco de aquí, que lo tiene hecho, se puede realizar la palpación rectal para hacer las ecografías y para hacer las inseminaciones sin necesidad de que la vaca se estrese. Lo que no queremos pues son mangas como este estilo. Veis que estas dos mangas son mangas nuevas, estas dos mangas de la derecha, pero aunque sean nuevas están muy mal hechas. Están tapadas hasta abajo, ¿vale? Y esto en la parte de congelación de semen, que lo voy a volver a repetir, necesitamos una puerta aquí abajo para acceder al prepucio y al pene del toro. Entonces, en esta manga no se podría sacar semen a los toros, sería imposible. Esta otra manga pues era una manga bastante antigua, es de madera, al final una manga en la que nuestra seguridad también es relativa. Y en todas y cada una de estas mangas, de las 4, no tenían puertas laterales. ¿Esto qué significa? Que para hacer ecografías, para diseminar, para hacer cualquier palpación rectal, teníamos que saltar, ¿vale? Entonces, en estos sitios le pedimos a los ganaderos que por favor que nos hagan una puerta lateral, que tanto por nuestra seguridad como por tiempo, porque ganamos tiempo, que nos hagan una manga lateral para entrar por detrás, ¿vale? Esta la he puesto porque, bueno, al final es una manga, no está mal del todo, pero está pegada a la pared. Entonces nunca sabemos cuándo vamos a necesitar el otro lado. O sea, entonces lo ideal es que estén abiertas por los dos lados. Las ventajas de la inseminación artificial, bueno, pues la principal es la mejora genética.
Podemos mejorar la genética de nuestra explotación inseminando con toros que ya estén probados, ya sea de nuestra raza o ya sea de toros que queremos hacer un cruce. Pues al final son toros que tienen ya muchas hijas, muchísimas, tienen muchísimos datos de esos partos y de esos desarrollos, y entonces son toros que podemos ir eligiendo. Podemos elegir por fácil parto, podemos elegir por desarrollo muscular, por desarrollo esquelético, por docibilidad, por lo que queramos, ¿vale? También podemos reducir los sementales de la explotación. Si vamos a inseminar varios lotes de la explotación y luego vamos a ir haciendo lotes de preñadas y de vacías, pues al final no necesitamos tantos sementales como se podría necesitar si no hacemos ningún tipo de inseminación. Vamos a tener un mayor control tanto de cubriciones como de partos. Vamos a tener un mayor registro, más que ver al toro cubrir a la vaca y apuntarlo, pues vamos a tener un registro fiable de cuándo se cubren las vacas y cuándo van a parir. Y aparte van a estar las vacas mucho mejor enlotadas. Van a parir todas a lo largo de una semana, todas las que se hayan quedado preñadas de esa inseminación, van a parir pues más o menos en una semana. Y la reducción de enfermedades de transmisión sexual. Esto es muy importante porque en extensivo, sobre todo al haber monta natural, hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que controlar los toros y ver que no transmiten esas enfermedades. Y con la inseminación artificial nos reducimos muchísimo esas enfermedades. En cuanto a las desventajas y limitaciones un poco en estas razas, ¿vale? Para empezar, los índices de fertilidad son muy variables. ¿Pero por qué son variables? Porque la fertilidad depende de muchos factores que no podemos controlar. Depende de la alimentación, depende de la temperatura, cuando hace muchísimo calor, sobre todo en vacas en extensivo y en razas autóctonas. Yo por lo menos con las que más trato, con avileño, con morucho, con retinto, en verano sufren muchísimo las altas temperaturas. Y en verano no se puede inseminar porque la fertilidad cae abismalmente. Nosotros hemos pasado de estar inseminando un lote y tener un 60 o 65% de fertilidad a inseminar ese mismo lote o las hermanas de esas vacas si fue en julio o agosto y caer a un 41, un 42. Entonces, en verano es muy complicado que las vacas se queden preñadas. El difícil manejo, bueno, pues lo que os comentaba antes, ¿vale? En estas razas siempre se tiene la premisa de que es muy difícil manejarlas porque están en extensivo, porque son razas complicadas. Al final, todas las razas son complicadas, todas las razas que no se manejen. Si un lote de moruchas se está metiendo por la manga, pues a lo mejor una vez al mes sin hacerle nada y luego echarle de comer tranquilamente, seguramente cuando tengas que meterlas para algo en concreto, vayan a entrar las vacas solas, ¿vale? Entonces, esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque el difícil manejo es porque no se maneja. Si se empezaran a manejar, seguramente esto cambiaría. Y ya no sería difícil manejo, sino sería un manejo más sencillo. El coste de la inseminación artificial. Bueno, el coste de la inseminación artificial es variable. Al final, todo depende de lo que quieras invertir. Tú, evidentemente, la inseminación artificial es costosa, pero si tú quieres conseguir unos reproductores o quieres conseguir una recría mejor de la que tienes y quieres introducir la inseminación artificial con un semen adecuado, pues al final no es un coste, sino es una inversión, porque te va a reportar bastantes más ganancias de lo que estás invirtiendo. Necesidad de personal capacitado. Tú necesitas que los vaqueros de tu explotación o los trabajadores de tu explotación estén capacitados para tanto manejar al ganado como para realizar un tratamiento. Los tratamientos hormonales que ponemos en la sincronización son de supervisión veterinaria, pero no los tiene que aplicar el veterinario completamente. Entonces, hay productos que los puede aplicar el propio vaquero y entonces pues tiene que estar capacitado para poderlos aplicar correctamente. Y en cuanto al semen, aquí hay un problema que es el semen congelado. Hay que asegurarse de que sea un semen congelado que no transmita enfermedades y que tenga una calidad seminal correcta, porque hay algunos equipos que se congelan el semen para particulares, que ese semen no debería salir de casa del particular y que no tienen ninguna certificación de cómo está ese semen, ¿vale? Entonces, siempre que compréis semen, comprarlo en catálogos oficiales o en equipos certificados.
Y la sincronización, bueno, pues la sincronización es un tratamiento hormonal que se le realiza a una vaca o a un lote de vacas para que salgan a celo el mismo día, ¿vale? Para mí y desde mi experiencia, en extensivo me parece la mejor manera para inseminar. Porque o sea, ¿se puede inseminar a celo visto? Sí, se puede inseminar a celo visto en extensivo. Pero primero, para inseminar a celo visto, tienes que tener la vaca más o menos cerca de la manga para poderla encerrar cuando la veas a celo. Eso para empezar. Y para seguir, los vaqueros de extensivo y los trabajadores del campo de extensivo no están acostumbrados a ver el celo de las vacas. No digo que no vean las vacas a celo y no digo que no vean las vacas cubrirse. Digo que no ven las vacas en celo cuando hay que inseminarlas, en el momento que hay que inseminarlas. ¿Vale? Si un trabajador llega a las 8, a las 9 de la mañana a un lote de vacas y ve una vaca a celo, no vamos a saber si esa vaca ha empezado en celo a las 8 de la mañana, lleva en celo desde las 2 de la mañana o está acabando el celo y empezó ayer por la tarde. Entonces, el momento de la inseminación es un momento concreto, que es a las 12 horas de que empiece el celo, y hacerlo visto en extensivo a mí me parece más complicado. Hacer se puede hacer. Yo lo hago con algunos ganaderos, pero porque van 3 o 4 veces a la explotación, incluso casi cuando se hace de noche, para ver a las vacas y ver las que están en celo. Pero si no, para mí lo ideal me parece realizar una sincronización de ese lote de vacas y realizar la inseminación el mismo día. El coste hormonal, bueno, pues lo que decíamos antes, al final el coste hormonal lo tenemos que meter también dentro de la inseminación. Es un coste relativo, es una inversión en la que tú quieres ver si quieres mejorar en tu explotación, ¿vale? Y también con la sincronización lo que tenemos es una mayor seguridad de inseminar en el momento adecuado, que es lo que os decía que no pasa con el cero visto. Y también se inseminan, repito, todas el mismo día. Entonces, un lote de 20 vacas, puedes tenerlas inseminadas el mismo día las 20 vacas. ¿Que se van a quedar preñadas? No se van a quedar preñadas las 20 vacas, es muy difícil, pero bueno, se van a quedar preñadas entre un 50 y un 70% de las vacas, que es más o menos la media en la que se encuentra la inseminación en extensivo. Este es un protocolo de sincronización que hemos utilizado en el estudio que hicimos con Avireño, ¿vale? El primer día se le pone una prostaglandina, perdón. A los 14 días, que ya sería el día cero, se le introduce un dispositivo intravaginal de progesterona junto con una inyección de GnRH. El día 5 se le inyecta otra vez prostaglandina. El día 6 se le retiraría el dispositivo intravaginal de progesterona y se le inyectaría prostaglandina y ECG. Y el día 8 se realizaría la inseminación artificial y se le haría otra inyección de GnRH. ¿Vale? Este es un protocolo que hay que meterla pues, 5 veces por la manga en un tramo de 21 días, 20-21 días, pero es un protocolo que en extensivo, por lo menos a nosotros, nos está funcionando muy bien, nos está dando muy buenos resultados y es el que estamos aplicando. Estamos también viendo algunos cambios, a ver si se pueden reducir un poco, no meter tanto a los animales por la manga o tal, pero de momento con el que mejores resultados estamos teniendo es con este protocolo. Y en cuanto al semen, bueno, pues el semen lo que os he hablado un poco, que ya os he estado contando. El semen hay que comprarlo en catálogos oficiales o de equipos certificados, ¿vale? Luego en la parte de congelación de semen os voy a comentar cómo se realizan las congelaciones de semen y cómo es una congelación oficial o una congelación particular, que decimos, ¿vale? Siempre utilizar semen de estos toros probados y en extensivo, yo por lo menos el 90% del semen que utilizo es de fácil parto. Al final lo que quieren los ganaderos, aparte de mejorar genéticamente, es tener el fácil parto de las vacas, que una vaca te para un ternero pequeño que ya crecerá, que también hay semen de toros que con muy fácil parto, pero con un gran desarrollo muscular y un gran desarrollo esquelético. Entonces, porque sea un fácil parto, luego no va a ser pequeño el ternero o la cría, ¿vale? Y también comentaros que la posibilidad de usar semen sexado, que tiene un coste más elevado, tiene más o menos el coste del doble de un semen convencional, pero bueno, ¿no? Si en algún ganadero quiere exactamente pues, tener hembras, pues se compra semen sexado de hembra del toro que él quiera y se le insemina con semen sexado. También deciros que no se sexa el semen de todos los toros, solo se sexa el semen de algunos toros, unos porque no se puede sexar y otros porque no les interesa. No les interesa a las empresas sexar semen de todos los toros.
¿vale? Y no todos los toros se pueden sexar de macho y de hembra. Hay toros que se sexan de macho, otros se sexan de hembra y otros de los dos. Entonces hay que tener un poco de conciencia en lo que se va a hacer y lo que se quiere conseguir. A ver. Hasta aquí un poco lo de la inseminación artificial. Siento haber ido a lo mejor un poco rápido, pero bueno, luego tenéis un turno de preguntas y de todas maneras en la última diapositiva tenéis mi email y mi número de teléfono por si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta o queréis que os amplíe algo más, ¿vale? Pero es que si no, no nos da tiempo a tratar todos los temas, ¿vale? En esta segunda parte vamos a tratar la congelación del semen bovino, ¿vale? En la que vamos a ver material, técnica, el análisis o el espermiograma, las pruebas sanitarias y luego la dilución en el empajuelado, la refrigeración y el envío y congelación y el envío del semen. La congelación del semen es la extracción de semen mediante la electroeyaculación en nuestro caso, analizar el semen, diluirlo y empajuelarlo en pajuelas de inseminación artificial, que posteriormente se congelan en nitrógeno líquido para su futura utilización. Nosotros la congelación la solemos hacer todo en campo. Tenemos un laboratorio móvil, que ahí veis la furgoneta, en la que nos desplazamos a las explotaciones y en la que realizamos todo el proceso de congelación en campo o a lo mejor todo el proceso de dilución y luego el empajuelado y la congelación la hacemos en el laboratorio por mayor comodidad, porque hay que estar un tiempo de refrigeración y entonces para que ese tiempo no estarlo perdiendo, por así decirlo, lo dejamos haciendo en el laboratorio y nos vamos a hacer otra cosa. Pero con esta furgoneta es con la que nos trasladamos a las explotaciones para realizar la congelación de semen y también para hacer la extracción de embriones o la transferencia de embriones. En cuanto al material, necesitamos un electroeyaculador. También se puede hacer con vagina artificial, ¿vale? En los centros de reproducción como los censiras utilizan más la vagina artificial, pero para utilizar la vagina artificial hay que tener al toro, al semental, enseñado a saltar a un potro o sobre una hembra y realizarlo por vagina artificial. Esto en campo es bastante inviable porque no se les enseña a los toros a saltar a ningún potro. Entonces el electroeyaculador nos da una facilidad de poder extraer el semen con seguridad y de manera rápida y sencilla. El material fungible me refiero pues, a jeringuillas para el lavado, a varillas para lavar, guantes, camisas sanitarias, etc. Sistema de análisis seminal. Nosotros hasta hace varios años pues utilizábamos el microscopio. Al final el microscopio es una manera subjetiva, es tu ojo el que ve la calidad del semen, luego la concentración mediante una cámara de Neubauer en el que tenías que contar espermatozoide por espermatozoide y hacer una cuenta para analizar la concentración. Y bueno, desde ya hace algunos años tenemos el iExpert en nuestro caso. Pero también hay otro sistema que es el sistema CASA, que es el sistema que suelen tener también los centros de reproducción. Es un sistema de análisis seminal. Nosotros al final nos decidimos por el iExpert por coste, porque tiene un coste bastante más bajo que el sistema CASA y porque la variabilidad de los resultados era muy, muy pequeña frente al sistema CASA. Y es un aparato que nos podemos llevar al campo. Al final es un iPad que nos podemos llevar al campo con una cámara integrada y en el campo podemos llevar todo. El sistema CASA es un microscopio adaptado a un ordenador que no es fácil llevarlo de un sitio a otro. Entonces, por ese aspecto nosotros nos decantamos por este sistema de análisis. También necesitamos diluyente, pajuelas y empajuelador, tanque de nitrógeno y congelador de pajuelas. En cuanto a la técnica de la extracción de semen, ¿vale? Pues lo mismo, hay que introducir el animal en la manga, hacer una palpación testicular, palpar los testículos para ver que están correctamente, que no están inflamados, que tienen movilidad y medir la circunferencia escrotal de los testículos. La circunferencia escrotal es directamente proporcional a la concentración espermática, ¿vale? Luego hay que realizar una limpieza de las heces del recto mediante palpación rectal y palpación de las vesículas seminales, que se palpan también por palpación rectal, para ver que no están inflamadas ni que tienen ninguna patología.
Luego hay que recortar los pelos del prepucio y hacer una limpieza exterior con suero. Realizar un raspado prepucial, que voy a hablar un poquito más adelante, que entra dentro de las pruebas sanitarias, un raspado prepucial para conseguir esmegma y realizar unas pruebas sanitarias. Y luego se realiza una limpieza interna, mediante lavados con suero salino, porque hay veces que con la extraculación el toro no protruye el semen, quiere decir, no protruye el pene, perdón. Quiere decir, no saca el semen al exterior, entonces puede eyacular dentro del prepucio. Entonces, cuanto más limpio esté, menos suciedad va a arrastrar el semen, porque el semen habría que sacarlo por arrastre si eyacula dentro. Luego, cuando tenemos limpio, yo introduzco la sonda por el recto y le pido a uno de los trabajadores que estén allí que la mantengan ahí en el recto, porque hay veces que el toro empuja y la intenta sacar. Entonces, que la mantenga, se enchufan los cables y se comienza la extraculación. ¿Vale? O sea, en verdad, con una persona puede sacar semen una persona sola, porque el extraculador tiene un programa ya programado, valga la redundancia, en el que va dando unas sondas determinadas y va haciendo que el toro se erecte y eyacule. ¿Vale? Y tendríamos luego que recoger el semen. El semen tiene dos partes bastante bien diferenciadas. Bueno, tres. Preseminal, porción seminal y postseminal. ¿Vale? El líquido preseminal, que es el primero que sale, es un líquido casi transparente, parecido al agua. Y ese líquido, a poder ser, no lo recogemos porque no tiene casi espermatozoides y es un líquido que no nos sirve para nada. Entonces, cuando acaba de expulsar el líquido preseminal, empieza a cambiar de color, se empieza a ver gotitas más blanquecinas y empieza a eyacular el líquido, ya la porción seminal, que es la porción que recogemos. ¿Vale? Siempre que se saque el semen, hay que mantener el tubo de recolección atemperado. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí un tubo Falcon en el que tenemos agua a 37 grados, la mantenemos en la estufa que tenemos y luego metemos el tubo aquí dentro, lo sacamos justo cuando vamos a sacar el semen, sacamos el semen y el semen cae en el tubo de dentro, no en contacto con el agua, y entonces así está a 35 o 37 grados. Y conforme acabamos de sacar el semen, lo volvemos a meter en la estufa. Porque como ya he dicho, lo que más sufre el semen son los shock térmicos o los cambios térmicos. Entonces, si ese tubo está frío, por ejemplo, en estos días en Salamanca, que hemos tenido 0 o 2 grados, nos podemos sacar semen, cuando ese semen cae en el tubo a 2 grados, el semen se muere. Ya puede ser el mejor semen del mundo, que el semen se va a morir. Entonces hay que evitar esos cambios térmicos bruscos. Una vez que tenemos el semen, se procede a la analítica, al análisis del semen. ¿Vale? Como he dicho, nosotros lo hacemos todo en campo. Esta es la parte dentro de nuestro laboratorio móvil, de nuestra furgoneta. Tenemos aquí el microscopio, la lupa, la placa calefactada. Entonces, en esta parte es donde trabajamos y donde hacemos el análisis seminal. ¿Vale? El análisis del semen tiene dos partes, por así decirlo, una macroscópica y otra microscópica. Macroscópica es lo que vemos a priori. ¿Vale? Lo primero es el color. El semen tiene que tener un color blanco nacarado. ¿Vale? Puede ir desde amarillento hasta grisáceo, pero lo suyo es que tenga un color blanco. ¿Vale? Otros colores, como puede ser el amarillo, indica que ha orinado. Si tiene un color rojizo es que tiene gotas de sangre o que ha tenido sangre por alguna causa. Y si ya tiene un color así como verdoso, pues puede ser que tenga algún tipo de infección. En cuanto al aspecto, el aspecto lo suyo es que esté entre cremoso y lechoso. ¿Vale? Un semen muy acuoso, como es este de la izquierda, que es muy, muy acuoso, parece como agua un poco blanquecina, indica una baja concentración de espermatozoides, que es como era el caso de este semen. Lo suyo es que sea un semen como el que estamos viendo en la derecha, un blanco que esté entre eso, que nos parezca entre leche y cremoso. Y luego la cantidad, lo suyo es que nos dé entre 3 y 8 mililitros de la porción seminal. En cuanto al análisis microscópico, como he comentado, nosotros utilizamos el iSpen, que al final diluimos el semen, metemos una gota en la cámara del iSpen y nos da toda la información. Esta imagen es la que vemos en el aparato, en el sistema de análisis, ¿vale? Y nos da una concentración, la motilidad masal, que es el movimiento masivo que generan los espermatozoides cuando pones una gota pura en el microscopio.
La motilidad individual, que es la motilidad que cuando diluyes el semen se analiza, por así decirlo, individualmente los espermatozoides, y es el porcentaje de espermatozoides que tienen un movimiento rectilíneo. ¿Vale? Los espermatozoides que tienen un movimiento circular o que tienen un movimiento muy, muy lento, pues no entra dentro de este porcentaje. ¿Vale? Para nosotros el que nos vale es el porcentaje de motilidad individual progresiva. Y luego realizamos una tinción con neosina nigrosina para mirar, para conocer el porcentaje de espermatozoides vivos y muertos que tiene y para también conocer el porcentaje de formas anormales que presentan esos espermatozoides. Hay espermatozoides que en apariencia parecen muy buenos, se mueven muy bien, pero luego tienen muchas formas anormales. Entonces, ese semen puede ser desechado por formas anormales o porque tiene una gran cantidad de muertos. Entonces, a lo mejor para monta natural puede valer, pero para congelar no puede valer, porque necesitamos que el semen sea bastante bueno. En cuanto a las pruebas sanitarias, ¿vale? Aquí me voy a parar un poquillo porque son muy importantes. Para la congelación de semen hay dos maneras de congelar el semen. Nosotros, por ejemplo, decimos una manera oficial y una manera que es particular. Se puede congelar el semen para un particular, para un ganadero que quiera congelar el semen de un semental suyo, y ese semen no puede salir del CEA de la explotación de ese ganadero. ¿Vale? De hecho, si tiene otros CEAs, puede salir de ese CEA siempre que sea un CEA conectado con el CEA donde se ha sacado el semen de ese toro, pero en un radio creo que son 30 kilómetros. ¿Vale? No puede vender semen al vecino, no puede llevar semen a otra explotación que tenga en otra provincia, por ejemplo, semen de Cáceres a Salamanca o de... Eso no lo puede hacer, solo se puede utilizar en ese sitio. ¿Que hay gente que lo hace? Evidentemente, pero por eso hay que tener cuidado con el semen que compramos o el semen que vamos a utilizar. Nosotros particularmente, aunque ese semen vaya a ser de uso particular, realizamos las mismas pruebas que realizaríamos para un semen oficial, ¿vale? Excepto las pruebas que son obligatorias por los servicios oficiales, ¿vale? Las pruebas que realizamos nosotros siempre son realizar un raspado prepucial para conseguir esperma prepucial del macho. Lo metemos en PBS, en un líquido de PBS, que es un líquido de mantenimiento, lo llevamos al laboratorio, al nuestro azotecnia, y allí realizamos una PCR de tricomonas y campylobacter. También sangramos al animal, tricomonas y campylobacter, vale, sí. Y también sangramos al animal para mirar VVD, IBR y para tuberculosis. Y del semen del animal hacemos una PCR de VVD y de IBR. ¿Vale? Si todas esas pruebas son negativas, entonces el semen se lo damos al ganadero. Si alguna de esas pruebas es positiva, el semen lo desechamos. En cuanto a si es una congelación oficial, que se hace exactamente igual, lo que pasa es que hay que avisar a la unidad veterinaria a la que pertenezcas, ¿vale? Y tienes que sacar el semen. Ese semen lo tiene que sacar un equipo homologado, un equipo que tenga un código de congelación. Nosotros, por ejemplo, tenemos código de congelación y entonces podemos ir al campo a sacar semen de razas que estén amparadas en el Real Decreto, de razas de difícil manejo, y poder sacar semen de esos sementales para congelarlos y tener movimiento nacional, ¿vale? Solo nacional. Los veterinarios oficiales tienen que personarse en la explotación en el momento de la extracción del semen, tienen que levantar un acta oficial, un acta oficial en el que ponga tu equipo de congelación, las personas que están allí y lo que se va a realizar con el DIP del toro, el crotal del toro y al final levantar un acta de lo que se está haciendo allí, ¿vale? Y luego aparte también sacan otro tubo de sangre para mirar brucelosis y leucosis enzótica, que es obligatorio. Y luego el propio equipo de congelación, o sea, nosotros tenemos que mandar una muestra del semen al laboratorio oficial de Granada, en Santa Fe, en Granada, y en esa muestra de semen hacen una prueba de tuberculosis en semen y brucelosis en semen, ¿vale? Entonces, un poco la diferencia entre la congelación oficial y no oficial es que la congelación oficial tienes que avisar a los servicios oficiales para que vayan, y esa congelación oficial puedes realizar un movimiento nacional. O sea, eso sí, ese sí semen lo puedes vender y lo puedes mover por España, solo por España. En el otro caso, el semen no lo puedes mover de tu casa, ¿vale?
De cualquier manera, también en la congelación oficial, el semen no pasa al ganadero, no sale de nuestro equipo sin tener todas las pruebas negativas. Y estas pruebas suelen tardar unos entre 20 y 25 días. O sea, que desde que se saca el semen hasta que se puede utilizar, hay que contar que mínimo son 25 días. En lo que tenemos todo el conjunto de pruebas, el resultado de las pruebas, no podemos esperar a empajuelar el semen. Tenemos que empajuelarlo, refrigerarlo y congelarlo, porque si no el semen se nos estropea. Entonces, cuando ya tengamos el resultado de las pruebas, si alguna es positiva, ese semen se desecha y se tira, y si son todo negativo, pues ya se puede utilizar. Cuando ya tenemos la dilución, o sea, perdón, el análisis hecho, vemos que es un semen adecuado para congelar, y pues calculamos cuántas pajuelas vamos a poder utilizar, vamos a poder realizar con ese semen. Siempre introduciendo un mínimo de 20 millones de espermatozoides viables por pajuela. Si el ganadero, por ejemplo, no quisiera tantas pajuelas, nos da para hacer 120 pajuelas y el ganadero solo quiere 80, bueno, pues el semen se concentra más y en vez de meter 20 millones, pues meteríamos a lo mejor 30 millones, ¿vale? Por meter más millones no es problema. Nosotros hemos metido hasta 50 y nos hacen y sale un semen muy, muy bueno igual, ¿vale? Pero nunca metemos menos de 20 millones. Y entonces hay que añadir el diluyente necesario para hacer esa dilución, ¿vale? Siempre en una concentración mínima 1,5, que es lo que dice la reglamentación. Con la dilución final ya hecha, que toda esta fase de diluir hay que hacerlo por encima de los 30 grados, siempre sin bajar mucho la temperatura, que se mantenga la temperatura. Cuando ya tenemos la dilución hecha, podemos empezar a bajar la temperatura hasta la temperatura ambiente, hasta aproximadamente los 20 grados, ¿vale? Y cuando lo tenemos a 20 grados, podemos realizar el empajuelado. El empajuelado puede realizarse a dos temperaturas. Se puede realizar a temperatura ambiente y posterior refrigerado, o se puede refrigerar todo el semen y hacer el empajuelado a 4 grados. Eso ya dependiendo de cada equipo o de las preferencias. De cualquier manera, tras el empajuelado, ya sea a temperatura ambiente o a 4 grados, ¿vale? La pajuela siempre tiene que estar un mínimo de 30 minutos para que se equilibre, ¿vale? Esto es más para el empajolamiento en frío, a 4 grados, que no se puede empajolar a 4 grados y ya directamente pasar a la congelación. No, hay que empajolar a 4 grados, esperar a la que se equilibre el semen en la pajuela unos 30 o 35 minutos y luego ya pasar a la congelación. La refrigeración, ¿qué es? Es pasar desde los 20 grados hasta los 4 grados. ¿Vale? De 20 grados a 4 grados, la bajada de temperatura tiene que realizarse en 4 horas. Sin cambios bruscos de temperatura. Tiene que ser una bajada paulatina. Cuando tenemos el semen refrigerado y equilibrado en la pajuela, se pasa a realizar la congelación. La congelación también puede realizarse de dos maneras. Por un lado, con un congelador automático, en el que se introducen las gradillas con las pajuelas y en el congelador le pones la curva de congelación que quieres realizar y hace la congelación automática. Y luego ya, una vez que sale el congelador, es introducirlo en el nitrógeno directamente, en el tanque, ¿vale? Y otra es la manera manual, que es en una caja, se mete nitrógeno líquido y en las gradillas con las pajuelas se introducen en esos vapores de nitrógeno, sin que toquen el nitrógeno líquido pajuela con nitrógeno, durante 15 minutos en vapores de nitrógeno, y cuando han pasado esos 15 minutos se realiza la inmersión de las pajuelas en el propio nitrógeno líquido. Y luego ya ahí ya se puede meter directamente en el tanque, ¿vale? Siempre después de cada congelación se realiza la evaluación de la calidad del semen post descongelación. Hay toros, hay semen que no congelan bien, hay toros que son muy buenos, tienen muy buena calidad, en refrigeraciones también, y luego los congelas y al descongelar no congelan bien. Entonces ese semen también se tira, se desecha, porque no puedes tener un semen con una calidad mala, ¿vale? Entonces siempre se evalúa la calidad del semen post descongelación. Y luego existe la posibilidad de enviar el semen. En estas imágenes que nos las mandaron desde el Censira de León en un vídeo y las he ido captando porque me parecen bastante visuales. Si algún compañero en España o donde nos quiere mandar semen para analizarlo o para congelarlo, es bastante sencillo. Lo único que hay que hacerlo a primera hora, por así decirlo, porque el semen a nosotros nos tiene que llegar antes de las 12 de la mañana.
¿vale? Entonces, si se saca un día, se puede preparar y enviarlo para que llegue al día siguiente antes de las 12 de la mañana. Y es muy sencillo porque en una caja de poliespan se mete hielo o acumuladores de frío abajo y luego encima, como veis aquí, se pone otra tabla de poliespan en el que se ponen los dos botes, que son botes de orina normales, y estos son botes de orina como un poco más pequeños. En estos pequeños es donde iría el semen, que tiene que ir el semen diluido 1-1, ¿vale? Con que vaya el semen diluido 1-1 valdría. Y luego en los grandes meteríamos un poquito de agua temperada, ¿vale? Los pequeños se meten en el grande, se cierran, como veis ahí, o como veis aquí, se cierran y luego ya se tapa la caja de poliespan, se le pone a la empresa de transporte que por favor mantener en posición vertical, porque si no la podemos preparar, porque lo suyo es que no contacte el hielo con los botes directamente, ¿vale? Los acumuladores o el hielo con los botes. Y hay que decirle a la empresa de transporte que se entregue antes de las 12 y bueno, esa es nuestra dirección. En cuanto al manejo, pues lo que es igual que he comentado para la inseminación, comento para la congelación del semen, ¿vale? Necesitamos una manga segura. Y en este caso, como veis, necesitamos acceder a la zona ventral. Entonces, que haya puertas o que se pueda abrir una puerta o una ventana para acceder a la zona ventral del animal. Hasta aquí la congelación del semen en campo. A lo mejor también he ido un poquito rápido, pero bueno, creo que los conceptos y lo básico lo he comentado y lo he dicho. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me lo podéis seguir diciendo, ¿vale? Voy a dar 2 pinceladas de gestión reproductiva y de transferencia de embriones, como comenté. En cuanto a gestión reproductiva y económica, qué hacer, recogida de datos y acciones a realizar, ¿vale? ¿Qué hacer o qué no hacer? ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para empezar a realizar una gestión reproductiva? Bueno, pues lo primero es saber desde dónde partimos y a dónde queremos llegar. Quiero decir, hay que tener datos productivos y reproductivos de nuestra explotación y saber de esos datos cuáles queremos cambiar, cuáles queremos mejorar y cuáles queremos que sean nuestros datos, pero de una manera real. No podemos empezar a trabajar en una explotación que tenga un 50% de fertilidad, por ejemplo, y intentar que al año siguiente tenga un 85, un 90% de fertilidad. Eso es bastante complicado. Entonces, hay que tener objetivos reales. Hay que hacer un esfuerzo de manejo, como el que iba comentando durante todo el seminario. Hay que intentar manejar los animales, aunque sean de extensivo. Y, por supuesto, hay que estar dispuesto a cambiar. No se puede seguir haciendo lo mismo que hace 30 o 40 años. Hay que ir con el tiempo e intentar cambiar un poco las cosas, ¿vale? Y luego darse cuenta que una empresa ganadera, que una explotación, es una empresa, ¿vale? Y que como tal empresa, lo que hay que intentar es sacar la máxima rentabilidad a esa empresa. En cuanto a la recogida de datos, al final, con 3 datos nos daría muchísima información de la explotación, ¿vale? Cuantos más datos tengamos, mejor, y de años anteriores, ¿vale? Lo suyo es conocer datos de años anteriores, pero con 3 datos, que es el parto por vaca al año, los abortos y las mortalidades perinatales que tenemos y la edad de cubrición y parto de las primerizas, de las novillas. Con esos 3 datos tendríamos muchísima información para empezar a trabajar, ¿vale? También sería conveniente conocer el estado reproductivo de la explotación, qué vacas están preñadas, cuáles están vacías, qué tiempo de gestación tienen esas vacas y, bueno, y tomar decisiones sobre todo respecto a las vacías. A lo mejor hay que hacer un desvieje, a lo mejor hay que quitarlas o a lo mejor hay que empezar a hacer un tratamiento hormonal o un tratamiento o un protocolo de alimentación, porque a lo mejor lo que pasa es que no están bien alimentadas y por eso no estamos teniendo una buena fertilidad. Y también hay que conocer el estado sanitario de la explotación, conocer si hay algún virus circulando, como el virus del IBR o el VD, saber el estado sanitario de los sementales, la calidad seminal, hacer un espermiograma, ver si tienen una buena calidad seminal para realizar monta natural, en el caso de que se haga, y hacerle un raspado prepucial para conocer si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? Y si hay patologías, por ejemplo, de diarreas, de perinatales, pues también hay que analizar esas diarreas para saber por qué vienen, qué patógenos son las que están causando esas diarreas. Uy, vaya. A ver. Bueno.
Y luego las acciones a realizar, a ver, perdón. Aquí estamos. Las acciones a realizar serían diagnóstico de gestación periódico, tanto para no solo para diagnosticar las preñeces y poder hacer otras de alimentación, también para diagnosticar estas vacas acíclicas, estas vacas en anestro que os comentaba antes en la parte de inseminación. Esas vacas en anestro lo que hay que intentar es ciclarlas de cualquier manera, mediante tratamientos o mediante alimentación, para que empiecen a ciclar y se puedan empezar a preñar, y también para diagnosticar patologías ováricas y uterinas. También está la posibilidad de hacer un sexaje fetal del embrión, del feto, perdón, también para conocer si esa paridera, cuántos machos y cuántas hembras me van a venir, si los voy a querer vender o voy a querer dejar más madres el año que viene. Bueno, al final, la información es poder y cuanta más información tengamos, pues mejores decisiones vamos a tomar. Sincronizador de partos, ya no solo con inseminación artificial, también se pueden sincronizar los partos con monta natural, para que tengamos los partos cuando más nos convenga a nosotros, ya sea porque hay más pasto, para cuando se desteten esos terneros que valgan más, para lo que queramos, podemos hacer una sincronización de partos y así tenemos un mayor control de los partos, ¿vale? La utilización de técnicas de reproducción, ¿vale? Eliminar animales infértiles, ¿vale? Y realizar un desvieje y realizar lotes de alimentación, dependiendo la gestación o no de los animales. Y en cuanto a transferencia de embriones, aquí sí que voy a dar dos pinceladas rápidas. Os voy a comentar lo que es la transferencia de embriones y un poquito las ventajas y los inconvenientes que tiene. ¿Vale? En cuanto a qué es la transferencia de embriones, al final es sacar embriones de una vaca y ponérselos a vacas receptoras, ¿vale? O realizar embriones in vitro, o sea, sacar ovocitos de una vaca, fecundarlos de manera in vitro en el laboratorio y ponérselos a vacas receptoras. Para hacerlo primero, que se denomina MOET, que es embriones in vivo, por así decirlo, hay que superovular a la vaca con un tratamiento a base de hormonas, ¿vale? Inseminar esa vaca y a los 7 días de haberla inseminado, realizarle un lavado de los cuernos uterinos para poder traer los embriones que se quedan en un filtro que le vamos a poner. Esos embriones se ponen en la lupa, se evalúan, se clasifican y los que se puedan poner, pues se pueden poner en otras vacas receptoras, las cuales, esas receptoras las hemos sincronizado para que estén en el mismo día del ciclo que los embriones le vamos a poner, o sea, que estén en el día 6-7 de su ciclo, ¿vale? También esos embriones se pueden congelar y se pueden poner más adelante o incluso se pueden vender, ¿vale? Esto se realiza sobre todo en hembras de un alto valor genético y o morfológico. Y luego lo que os decía, el in vitro se realiza mediante una aspiración folicular, mediante una ecografía ecoguiada de los ovarios. Se aspira los folículos de los propios ovarios. Esos folículos, esos ovocitos se clasifican, se realiza una maduración in vitro y una fecundación in vitro, o sea, todo en laboratorio, y esos embriones, ya cuando se hayan fecundado y tengan la madurez adecuada, se pueden poner en vacas receptoras o se pueden igual congelar y ponerlos más adelante o vender. Las ventajas de la transferencia de embriones es que tienes un crecimiento muy rápido. El crecimiento genético que tienes es muy amplio porque de una madre que tengas muy buena, una madre que tengas genéticamente muy buena o embriones que hayas comprado de la mejor vaca de tu raza, pues puedes ponerlos en receptoras que sean de una genética mucho menor. Y entonces lo que te va a parir va a ser un ternero de la mejor vaca, ¿vale? Por eso aumentas el número de crías de una misma hembra al año. Optimizas el semen de un alto valor. Si tú inseminas con un semen que te cuesta bastante dinero, si inseminas una vaca, al final como mucho estás consiguiendo un embrión o dos si salen gemelos, ¿vale? Si tú con ese semen realizas una transferencia de embriones, puedes conseguir bastantes más embriones de los que vas a conseguir con la inseminación. El transporte de material genético es muy fácil y rápido. Al final podemos tener embriones de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Alemania, de donde queramos, los podemos tener en poco periodo de tiempo y de una manera segura por nitrógeno líquido, ¿vale? Y también se controla mucho más la transmisión de enfermedades. Y en cuanto a inconvenientes, bueno, es relativamente cara, pero vuelvo a lo de antes, al final es una inversión que tú realizas en tu explotación.
tiempo, quiero decir, necesitas tiempo porque hay que meter al animal bastantes veces en la manga. La donadora hay que meterla bastantes veces. Entonces tienes que estar, pues como veis aquí, esto es un protocolo de sincronización de una donadora en la que hay que meterla bastantes días y muchos días hay que meterla por la mañana y por la tarde para hacerle dos pinchazos con ese tratamiento hormonal. Lo bueno del in vitro es que todo este tratamiento te lo ahorras, porque no es necesario superovular a los animales para realizar una aspiración folicular, ¿vale? Tanto la donadora como las receptoras tienen que ser animales reproductivamente y sanitariamente sanos. Tanto a la donadora como a las receptoras hay que hacerle una ecografía preliminar, una ecografía reproductiva para ver que está todo bien, que tiene el útero, los ovarios, que está todo recto, que está ciclando correctamente. Y sanitariamente que esa explotación esté correcta, que no haya circulación, que no haya ninguna enfermedad rara ni nada, ¿vale? Y bueno, y lo que os digo, el tratamiento, el hormonal es largo, pero bueno, pero al final necesitas tiempo y gente capacitada que pueda aplicar este protocolo hormonal. Y bueno, no sé cómo hemos ido de tiempo, espero no haberme pasado mucho. Y muchísimas gracias por vuestra atención y nada, y si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, si no da tiempo ahora, ya os digo, ahí tenéis mi email y mi número de teléfono por si tenéis cualquier duda que resolver. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo, por un seminario. Temas con la conexión, pero vamos ahora a empezar con la ronda de las preguntas, que las tenemos bastante porque el tema es muy vivo y muy interesante para todos nuestros asistentes. Antes del todo, tenemos un comentario de Fernando Tejerina, que representa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de los productos reproductivos. El comentario es el siguiente. La normativa, el del decreto ideal 429/2002, no indica el número de kilómetros específicos que deben existir entre explotaciones del mismo titular. Lo que dice es las dos explotaciones entre las que se mueven los productos reproductivos deben ser del mismo titular y deben radicar ambas explotaciones de origen y destino en el mismo término municipal o unidad territorial inferior que en su caso establezca la autoridad competente. Así depende de la normativa autonómica. Esta es una cuestión que se definió así en el Real Decreto porque así lo establece la Ley 8/2003 de Sanidad Animal. Como indica el ponente, el origen de cualquier pajuela de semen que se quieren introducir en una explotación tiene que ser un centro o equipo oficialmente autorizado de acuerdo al Real Decreto 429/2022, el listado de estos centros que se podría consultar en la página del propio ministerio. Cuando en la... No, eso es una pregunta. Ajá, perdón. El uso del material con otro régimen es ilegal y carece que las garantías sanitarias, por lo que es el riesgo de introducir enfermedades del alto impacto económico de la explotación es muy alto. Y en cuanto al posible movimiento de material recogido en condiciones no oficiales, solo se permite entre las explotaciones del mismo titular ubicadas dentro del mismo término municipal. Sí, nosotros agradecemos mucho al Fernando Tejerina por asistir a este seminario, agradecemos por su aportación y por seguir nuestras actividades. Ahora vamos a la ronda de las preguntas. Nuestra primera pregunta viene de aquí de nuestra oficina. Pablo, ¿tú piensas que es realmente efectivo el complemento mineral vitamínico? Bueno, hay autores que defienden que sí. Nosotros lo estamos probando de momento. De momento estamos probando ese complemento mineral vitamínico y no puedo asegurar nada. O sea, hemos hecho una prueba o dos, creo, en dos inseminaciones, en dos lotes de inseminación, y en el que la mitad de las vacas lo hemos hecho sin complejo mineral y la otra mitad la hemos hecho con un complejo mineral, con un complejo vitamínico. Y en esas dos pruebas sí que ha aumentado, pues creo que fue en 2 puntos y en 1,5 en
en una y en 2 puntos en otra. O sea, un aumento muy bajo, pero al final son pocos animales para poder dar una respuesta real. También Genial, quería comentar que como bien han dicho Fernando Tejerina y Rosa Díaz, mire, la verdad que no, lo de los kilómetros, pensaba que era por kilómetros, no sabía que era por, o sea, lo había leído, pero no sabía que era por término, por unidad territorial. Pero es al final lo que estaba comentando del semen, que es imprescindible que el semen que se congele, aunque sea un particular, que se congele con unas enfermedades negativas y con una calidad adecuada, ¿vale? Y que no se puede mover el semen de las explotaciones de que no sean propiedad del semen. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste un equipo de congelación certificado y cómo se puede o debe de certificar? Bueno, un equipo de congelación certificado es un equipo de congelación que tenga un código de congelación. Ese código de congelación te lo da, en nuestro caso, no sé cómo es en otras comunidades autónomas, en nuestro caso es la Junta de Castilla y León. Nosotros lo solicitamos a la Junta de Castilla y León, teníamos ya un código de transferencia de embriones y solicitamos tener un código de congelación de semen en campo, bajo el Real Decreto que se ampara en el que se puede congelar semen en campo de razas de difícil manejo, ¿vale? Viene la Junta de Castilla y León, te inspecciona el equipo, te inspecciona el material que tienes, los protocolos que realizas y cómo los realizas, y si ellos consideran que eres apto para tener un código de equipo de congelación, pues te dan un código de equipo de congelación. Muy bien. ¿Y puede haber centros de congelación certificados en campo? Nosotros, por ejemplo, solo realizamos el equipo nuestro solo congela en campo. O sea, porque no tenemos ninguna explotación que sea nuestra para hacer un centro de reproducción en el que traigan los animales y hacerlo en nuestro centro de reproducción. Nosotros cuando quieren, los ganaderos quieren eso, quieren sacar una gran cantidad de pajuelas de algún semental, lo suelen mandar al Censira de León, al Censira de Badajoz o al Censira de Colmenar. Que además esos centros sí que tienen el código para poder mover el semen a nivel ya por lo menos europeo y no sé si a terceros países. Yo creo que también, pero ahí Fernando Tejerina me tendría que ayudar, porque nosotros, el semen que sacamos nosotros, de hecho, está identificado en todas las pajuelas que sacamos nosotros con una N delante, N- y ya empezamos a poner los datos del animal, el DI del animal, la fecha de congelación y el lote, y el equipo nuestro del código de congelación de semen, el código del equipo. Pero siempre tiene que llevar la N delante, y todas las pajuelas que lleven una N delante es que solo tienen comercio nacional, que solo se pueden mover a nivel nacional, no pueden salir de España. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que un semen viene de un centro certificado? Porque tiene un código, todas las pajuelas que vengan de un centro certificado tienen que llevar un código del equipo. Como creo que lo ha indicado Fernando Tejerina, ha puesto un listado de los centros en los que de los centros donde tienen códigos de congelación en España, supongo que eso es en España, y al final todas las pajuelas tienen que venir identificadas con un código de congelación, que es específico de ese centro. Por lo general empieza por ES y luego una serie de números, porque ahora el año pasado creo que cambió la numeración. Si no viene con ese código de congelación, no lo ha realizado un equipo de congelación. Lo puede haber realizado un veterinario o que lo haya realizado, pero no un equipo de congelación. Perfecto. ¿Cuándo en la electroeyaculación se ve contaminación por orina, o sea, semen amarillo, lo congeláis o lo desecháis? Bueno, yo nunca lo desecho de principio. Siempre lo evalúo, lo analizo y bueno, yo lo intento congelar muchas veces. La mayoría no me ha congelado bien, pero bueno, si congela y descongela bien, que es lo importante, pues puede valer perfectamente. ¿Vale? Hace poco
nos dio un caso que salía semen con algo de sangre y yo pensaba que no iba a congelar nada bien y que iba a descongelar fatal y congeló y descongeló bien. Entonces, al final, yo nunca desecho el semen porque sea de un color, a no ser que venga con un olor de infección o con un color así de infección que no es bueno, pero si no, si es un poco de orina o un poquito de sangre, otra cosa es que ya sea amarilla, que sea orina pura. Entonces, en ese caso, directamente ya la analítica lo voy a desechar porque va a ser un semen muy malo, va a ser un semen con muy pocos espermatozoides y probablemente los pocos que hay se van a morir. Muy bien, muy práctico. Y otra pregunta, ¿qué parámetros evaluáis para el test de calidad de las muestras post-congelación? Descongelamos la pajuela al baño María, la metemos en la misma analítica que hacemos para el análisis seminal. Evaluamos la motilidad individual progresiva, el porcentaje de vivos y la concentración, que eso ya más o menos la conocemos y hemos hecho nosotros la congelación. Si no, pues también hallamos la congelación. Pero principalmente concentración, motilidad individual progresiva y porcentaje de vivos muertos. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. La siguiente pregunta es, ¿evaluáis acrosomias después de la congelación? No, porque por lo general las hemos evaluado antes. Entonces, lo que evaluamos son los 3 valores que he comentado anteriormente. La concentración, el porcentaje de vivos muertos y la motilidad individual progresiva. Genial. ¿Qué motilidad individual progresiva es apta en postcongelación? Bueno, por encima del 30% ya sería una motilidad individual progresiva apta. Perfecto, muchísimas gracias Pablo por el seminario, por compartir con nosotros tus conocimientos. Otra vez pedimos disculpas por los problemas con conexión que hemos tenido durante ese seminario, pero agradecemos como a ti, a tu tiempo y a nuestros asistentes que han podido acudir a este seminario. También de nuestra parte queremos agradecer a nuestras asociaciones que forman la parte de Livestock Genetics from Spain y que apoyan la iniciativa de ir promoviendo la imagen de las razas españolas a nivel mundial y en particular agradecemos la Asociación Española de Raza Avileña Negra Ibérica por proponernos tan extraordinario ponente que es Pablo Iglesias Santiago. Gracias otra vez, Pablo, por todo. ¿Tienes algunos comentarios o algunas palabras que nos querías decir? Simplemente daros las gracias de nuevo por contar conmigo para dar este seminario. Yo estoy en verdad encantado y para cualquier cosa que necesitéis. Y nada, y animar a la gente a que, sobre todo en razas autóctonas, que comience a realizar inseminación artificial y un poquito más de gestión reproductiva para que sus explotaciones puedan ir bastante mejor. Nada más. Perfecto, muchísimas gracias Pablo por todo. Mucha suerte en tu camino y en tu carrera. Gracias. Gracias. Otra vez. Hasta Hasta luego. Chao. Chao.